Sí, bueno. Sí, bueno. Buenas noches. Una disculpa por ahí los minutitos de retraso, 5 minutitos de retraso, ya estoy aquí. Vamos a iniciar con nuestra sesión de esta semana 3, en la que vamos a trabajar ya en la unidad 2 de este módulo. Entonces, damos inicio a esta sesión virtual de esta semana 3 de nuestro módulo 21, la ciencia y la tecnología en los siglos XX y XXI. Los puntos a tratar esta vez serán las actividades integradoras. La primera es lo positivo y lo negativo de los avances tecnocientíficos. La segunda actividad integradora es ciencia, tecnología y tecnociencia, cómo nos transforman. Vamos a ver también lo que es el foro de clase, que esta semana se titula Consecuencias de la biopiratería, y el foro de debate que se titula ¿Qué es la biopiratería? Entonces, esta semana me voy a brincar lo que vimos de la guía, ustedes la pueden revisar. Entonces, en la actividad integradora, lo positivo y lo negativo de los avances tecnocientíficos, ¿qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en Word, en un procesador de texto, en la que vamos a llenar una tabla con la información que se solicita. Ahorita vamos a ver esa tabla. Para llenar esa tabla vamos a tener que revisar, una información que se nos proporciona. Esa información es de aspectos como medicina, telecomunicaciones, internet y alimentación. En base a esa información que nosotros presentemos en la tabla, vamos a elaborar una conclusión de media cuartilla, en la cual mencionemos cuáles son los aspectos que tienen un mayor impacto en la sociedad, en el medio ambiente y en la vida cotidiana, y vamos a mencionar por qué. Les puse ahí un texto en grande y rojo: no copiar y pegar, porque a veces me llenan una tabla con demasiada información algunas personas y se nota que es información que únicamente copiaron y pegaron. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es hacer un ejemplo muy rápido de cómo realizar esta actividad para que vean cómo lo vamos a hacer, y que vean que no se necesita tanta información y que en ocasiones ni siquiera la leen, porque me ponen muchas cosas que a veces no va en lo que están solicitando. Estoy hablando por algunas personas, algunas otras entregan excelentes trabajos tal cual y como se solicita. Entonces, en este caso no les tengo imagen de la tabla que vamos a hacer, porque voy a ingresar a la plataforma y voy a hacer por ahí un ejemplo. Entonces, entro a la plataforma.
Vamos a ver, la semana 3, la primera actividad que se llama lo positivo y lo negativo de los avances tecnocientíficos. Entonces nos dice que tenemos que revisar la información que se proporciona. Aquí viene información de medicina, de telecomunicaciones, de internet y de alimentación. Es importante que lean cada uno de los artículos que aquí nos menciona, porque la información que vamos a tener que llenar en la tabla aquí la vamos a encontrar, porque a veces me dicen me ponen que no existe alguna información que en realidad aquí la podemos encontrar en estos recursos. Entonces, a partir de conocer y analizar la información presentada, tenemos que plantear 2 aspectos positivos y 2 negativos de cada uno de estos avances tecnocientíficos. De medicina es ingeniería de tejidos o medicina regenerativa. Telecomunicaciones habla acerca de los drones, internet habla acerca de redes sociales, y en cuanto a alimentación vamos a hablar de lo que son los alimentos transgénicos. Entonces aquí van a poner 2 aspectos positivos, ya sea en la sociedad o en el medio ambiente, y 2 aspectos negativos que impacten ya sea en la sociedad o en el medio ambiente. Muy importante, cuando pongan aquí el aspecto positivo, también pongan si impacta a la sociedad o impacta al medio ambiente. Aquí lo menciona, es necesario que al lado de cada aspecto positivo y negativo incluya a qué ámbito impacta, a la sociedad o al medio ambiente. Si me ponen el impacto positivo, el impacto negativo, pero no mencionan a qué impacta, a la sociedad o al medio ambiente, pues ya no va a estar completa. No quiere decir que tengan que poner un impacto al medio ambiente, otro a la sociedad. Incluso en algunos pueden poner los 2 que sean impactos a la sociedad. Tal vez en algún otro van a decir los 2 impacta al medio ambiente. No hay ningún problema, pero sí pongan a qué impacta, según lo que ustedes consideren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que copiar esta tabla a Word. Lo voy a hacer para que lo vean paso a paso cómo hacerlo, porque en algunos casos la presentación de los trabajos no ha sido muy adecuada. En algunos otros casos está excelente. Entonces, para aquellos a quienes le batallan un poco, lo voy a hacer. Entonces, para copiar la tabla, lo que voy a hacer, voy a seleccionar desde afuera y voy a seleccionar toda la tabla. Ahí le di clic y no suelto hasta que se seleccione el último renglón, que en este caso es el número 2 de los alimentos transgénicos. Entonces, ya lo seleccioné, lo voy a copiar, le doy clic derecho, copiar. El procesador de textos, un archivo en blanco, y lo pego. No se ve del todo bien, incluso aquí parece que no hay texto, pero sí hay. Entonces voy a seleccionar la tabla completa, dándole clic aquí en este iconito que me sale aquí. Entonces, para empezar vamos a poner un color negro a todo, nada más para ver que sí hay algo en esta tabla, en esta parte del texto. Entonces, para darle un mejor diseño, me voy a ir aquí a diseño y voy a elegir uno que se acomode, que se vea más vistoso. Entonces yo en este caso voy a elegir este azul, porque es parecido al que tenemos en la tabla, pero en realidad si lo ponen de otro color no hay ningún problema. Yo nada más para que sea un poco más parecido. Entonces, me voy a ir también, en este caso, a formato de la hoja. Yo voy a cambiar la orientación a horizontal para que alcance a caber la tabla e incluso poderla hacer más grande y poder poner información un poco más extensa. Entonces ya tenemos ahí una tabla, ya únicamente la copiamos, la pegamos, le pusimos diseño a la tabla, cambiamos la orientación de la hoja para que nos dé un poco más de espacio.
Yo voy a poner unos ejemplos sencillos, nada más para que vean más o menos cómo es. Les digo, porque hay veces que me ponen, unos me ponen nada más, un ejemplo, aspectos positivos de redes sociales. Puedo encontrar a mis amigos. Sí, es un aspecto positivo, pero hay que especificar un poquito más. En un aspecto negativo, tal vez en redes sociales, me ponen robo de información. Sí, pero hay que explicarlo un poquito más. Entonces, voy a poner yo aquí unos ejemplos. Incluso voy a poner un ejemplo aquí de redes sociales. Voy a poner, por ejemplo, brindan la posibilidad de encontrar personas pueden ser amigos, familiares, conocidos, no sé, muchas personas. Entonces, pero brinda la posibilidad de encontrar personas, pero ¿en dónde puede ser? Puede ser en cualquier parte del mundo. Eh, brindan la posibilidad de encontrar personas, pueden ser amigos, familiares, conocidos, etcétera. La podemos encontrar en cualquier parte del mundo, en algunos casos, incluso con solo conocer el nombre de la persona. Aquí yo estoy poniendo algo que se me viene a la mente, pero ustedes lo van a encontrar en la información que van a revisar. Yo lo estoy poniendo así para que ustedes lo revisen y tal vez, incluso tal vez encuentren alguna información parecida. Entonces, ¿qué es lo que me falta aquí? Poner a qué impacta. Lo podemos poner incluso entre paréntesis. Un impacto en la sociedad, porque toda la sociedad puede hacer uso de las redes sociales. Entonces, ahí ya está un aspecto positivo. Entonces, no es necesario que me pongan media hoja. Hay quienes me llenan media hoja con cada uno de estos aspectos. No es necesario tampoco que copien y peguen. Entonces, lean y vean lo que ustedes consideran que es un aspecto positivo y lo pueden escribir con sus palabras e incluso si es mucha información, resumirlo. Entonces, dentro de aspectos negativos, podemos poner robo de identidad debido a que compartimos más información de la necesaria, etcétera. Bueno, pero ese sería un aspecto también que impacta en la sociedad. Entonces, voy a poner un aspecto negativo en el caso de alimentos transgénicos. Uno puede ser, existe la posibilidad de afectaciones existe la posibilidad de afectaciones en otras variedades del mismo alimento. Es un impacto en el medio ambiente. Entonces, aquí ya tengo un aspecto negativo en el caso de los alimentos transgénicos, nada más es un ejemplo. Tal vez incluso encuentran esa información en
la información que van ustedes a revisar. Tal vez no viene así, es algo que por ahí me puse a leer yo también un poquito para saber qué ponerles. Puede ser un poquito más explicado, puede ser así, así está, para mí está bien, está entendible. Entonces aquí ya tienen ejemplo de un aspecto positivo en el caso de las redes sociales, un ejemplo de aspecto negativo en el caso de alimentos transgénicos. Incluso si ponen esos mismos ejemplos no hay ningún problema. En el caso de las redes sociales, pues es algo que pues nosotros lo sabemos con el uso de las redes sociales. En el caso de los alimentos transgénicos, sí es algo que leí hace unos momentos, no en las mismas fuentes que les proporcionan, por, por motivos de poner algún otro ejemplo, pero en realidad si ponen el mismo no hay ningún problema. Entonces, después de esto, después de llenar toda esta tabla con esos aspectos positivos, negativos, y donde ponen el impacto que tiene ya sea en la sociedad o en el medio ambiente, después de esto nos solicita una conclusión de media cuartilla. Dice, donde debemos de explicar cuál de los aspectos planteados tiene un mayor impacto en la sociedad, cuál tiene un mayor impacto en el medio ambiente y cuál en mi vida cotidiana y por qué. Es muy importante que lo pongan tal cual. ¿Cuál de los aspectos tiene mayor impacto en la sociedad? ¿Cuál en el medio ambiente y cuál en la vida cotidiana? En algunas de sus actividades anteriores me ha tocado que lo que ponen es únicamente información, digamos, más extendida acerca de lo que se solicita anteriormente. Es decir, ponen información acerca de alimentos transgénicos. Ponen nada más, los alimentos transgénicos son esto, esto y esto otro, las ventajas son estas, las desventajas son estas, pero en ningún momento ponen cuál de todos los aspectos que ustedes pusieron aquí, no ponen cuál es el que tiene mayor impacto en la sociedad. Nada más me ponen más información de medicina, más de telecomunicaciones, más de internet, más de alimentación. Tal vez no es su caso, porque ustedes están ahorita viendo la sesión y están viendo cómo lo estamos explicando. Entonces, voy a poner un pequeño ejemplo de una conclusión y va a ser incluso de lo que yo ya puse aquí para que más o menos se entienda. Voy a poner, por ejemplo, que el que tiene mayor impacto el aspecto que tiene mayor impacto en la sociedad es la posibilidad de encontrar personas mediante las redes sociales. Entonces, me pide cuál es el que tiene mayor impacto y el por qué. Yo puedo decir ya
Después aquí, ya que es una tecnología bastante utilizada por la mayoría de las personas debido a la facilidad de acceso desde cualquier parte del mundo, con acceso a Internet. Incluso considero que muchos de nosotros hemos tenido algún reencuentro con algún familiar o conocido gracias al uso de redes sociales. Podemos poner también un poquito de información extendida, perdón, un poquito de información extendida de acuerdo a lo que leamos nosotros en los artículos. Si hay algún estudio, alguna información que se venga ahí, la podemos mencionar. Yo, por ejemplo, puse aquí, de acuerdo al estudio cuál, tal, o de acuerdo a la encuesta realizada por tal persona, la red social más utilizada es... Bueno, entonces ya es cuestión de que ustedes lo pongan, pero fíjense bien que estoy poniendo tal cual. El aspecto que tiene mayor impacto en la sociedad es este aspecto, y estoy mencionando también que es de las redes sociales. En el caso, por ejemplo, de alimentos transgénicos, puedo poner... perdón, en el caso de medio ambiente. Eh, una disculpa aquí con los errores ortográficos. Bueno, para eso tenemos el corrector ortográfico. Si no sabemos, por ejemplo, algún acento, en este caso lleva acento en la U, si no sabemos dónde va el acento, pues podemos utilizar el corrector ortográfico. Nos damos clic derecho y, bueno, voy a dar aquí control Z. También hay que ver en realidad cuál es el que necesitamos, porque a veces nos da, digamos, la misma palabra, pero con acento en diferente lugar, y esas palabras tienen significados diferentes, de acuerdo a donde tengan el acento. Entonces, si no lo sabemos, es necesario que busquemos por ahí la definición. En el caso de el aspecto que tiene mayor impacto en el medio ambiente, yo puse que es el uso de alimentos transgénicos, ya que existe la posibilidad de pérdida de variedades de alimentos. Y podemos poner un ejemplo. Aquí tal vez pudiera ser en un lugar donde se siembra maíz transgénico, es posible que se pierdan variedades de maíces los cuales no han sido modificados genéticamente. Podemos poner también, o sea, varios ejemplos en los que pongamos fundamentos a nuestra conclusión. Entonces, tal cual, lo que nosotros vamos a poner es mencionar el aspecto que tiene un mayor impacto. En el caso en el otro podemos poner el... el aspecto que tiene mayor impacto en mi vida cotidiana es en el uso de redes sociales. Bueno, ya sería cuestión de que ustedes lo completen. Incluso, aunque ya me había mencionado acá las redes sociales, tal vez el mismo aspecto tiene un mayor impacto en mi vida cotidiana. Entonces no hay ningún problema que se repitiera el aspecto. Sin embargo, habría que explicar por qué tiene un mayor impacto en mi vida cotidiana, que ahí sí no necesariamente tiene que ser lo mismo que en la sociedad.
Nada más se los pongo aquí para que vean. Lo que ustedes van a entregar es la tabla llena con sus dos aspectos positivos para cada avance tecnocientífico, sus dos aspectos negativos para cada avance tecnocientífico. Ya que llenen la tabla, van a poner su conclusión en el que mencionan el aspecto que tiene mayor impacto en la sociedad, en el medio ambiente y en mi vida cotidiana. Entonces, eso es lo que entregarían. No sé hasta aquí si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, comentario. Alguien que me diga por lo menos todo bien o algo. Ok, entonces vamos a continuar. Gracias por contestar. Vamos con la siguiente actividad. Bueno, les recuerdo, no copiar y pegar nada más porque hay quienes en actividades anteriores, algo que pueden explicar en 3, 4 renglones, me han puesto 20 renglones. Y se nota que es información copiada y pegada. Y en algunos casos, parte de la información sí es referente a lo que se solicita, pero gran parte ya es nada más paja, ya es nada más información que no es necesaria. Entonces, vamos con la siguiente actividad. La siguiente actividad que se titula Ciencia, Tecnología y Tecnociencia, ¿cómo nos transforman? Entonces, ¿qué vamos a entregar? Vamos a hacer una tabla comparativa en la que vamos a describir al menos un avance de la ciencia, otro de la tecnología y otro de la tecnociencia, y la información que se solicita de cada uno. Entonces, aquí vamos a poner el nombre y una descripción del avance en la ciencia, y acá vamos a describir los beneficios que este nos da en la sociedad. Aquí el nombre de un avance de la tecnología y una pequeña descripción. Aquí en lo que es la descripción pueden poner una descripción de qué es ese avance o para qué se utiliza tal vez. Y acá entonces igual los beneficios. Lo mismo para la tecnociencia. Esta tablita no la voy a hacer, la otra nada más la hice por el hecho de que quería ver cómo copiaran y cómo le dieran un poquito de diseño, porque veo que algunos le han estado batallando en el diseño. Sí, además de la rapidez de hacerlo. Entonces, una vez que llenen esto, los 3 avances en ciencia, en tecnología, en tecnociencia y los beneficios de cada uno de ellos, van a hacer una conclusión de una cuartilla. Recuerden, una cuartilla es aproximadamente lo que es una hoja tamaño carta. Para esto, apóyate de las siguientes preguntas. ¿De qué manera estos avances han transformado la sociedad? ¿Cómo se observa su influencia en la vida actual de nuestro país? ¿Y cómo se observa su influencia en tu vida cotidiana? Hay quienes me ponen tal cual la pregunta, la copian, la pegan y la responden. Igual con las 3 preguntas. Al ser una conclusión, lo mejor es que no copien y peguen las preguntas, simplemente las respondan. Ustedes pongan los avances que aquí descritos, no sé, bueno, es que puede ser avances en la tecnología, no sé si ponen smartphone o teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes han transformado a la sociedad de tal o cual manera. Estos celulares o teléfonos inteligentes tienen una gran influencia en nuestro país, ya que nos dan acceso a internet, bla, 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 bla. Pues en sí nada más están respondiendo. E incluso en la misma conclusión
pueden hablar en parte de los tres, en parte de cada uno de estos avances. Aquí lo importante que quiero ver es el identificar lo que es ciencia, tecnología y tecnociencia. Entonces, vamos a ver unas pequeñas definiciones de estos tres para entenderlo. Entonces dice, la ciencia tiene que ver con el desarrollo de algunas hipótesis que buscan dar explicación a determinados fenómenos. Estas hipótesis se someten a experimentaciones controladas y a continuación se analizan las observaciones para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, esto quiere decir que la ciencia tiene que ver con estudios que se realizan, con experimentos que se realizan, esto para llegar a obtener un conocimiento, llegar a tener ciertas conclusiones. Entonces, como tal, la ciencia no, con la ciencia no se obtiene como tal un producto, sino lo que se obtiene es conocimiento. De acuerdo a ciertos experimentos, a ciertos estudios que se hacen, se tiene conocimiento de cómo suceden ciertas cosas. Entonces, en sí, la ciencia obtiene conocimiento. En el caso de la tecnología, esta está relacionada con el diseño y el desarrollo de soluciones para ciertos problemas, así también con la creación de ciertos productos que contribuyen a facilitar y mejorar la vida de las personas. Entonces, sí, la tecnología sí se refiere a la creación de productos o de solución de problemas. Entonces, aquí tenemos unas breves diferencias entre ciencia y tecnología. Dice, la ciencia busca el por qué suceden las cosas. Y la tecnología se interesa en el cómo hacer que sucedan ciertas cosas. La tecnología tiene más dependencia de la ciencia que la ciencia de la tecnología. Entonces, para desarrollar la tecnología, para desarrollar ciertos productos, necesitamos tener conocimiento de ciertas cosas. Entonces, es por eso que la tecnología depende más de la ciencia que la ciencia de la tecnología. La ciencia se enfoca en la adquisición de conocimientos, mientras que la tecnología hace énfasis en el diseño y creación de esos productos, pero para diseñar y crear estos productos necesitamos los conocimientos de la ciencia. Entonces, en base a esto, ¿algún ejemplo que me puedan dar de ciencia y algún ejemplo que me puedan dar de tecnología, de un avance en la ciencia, de un avance en la tecnología? A ver, espero sus ejemplos. Mientras les voy a mencionar uno que lo han... Algún ejemplo que me lo mencionaron en actividades anteriores, lo que era, mencionaban algo sobre antibióticos. Cuando se descubrieron los antibióticos, eso para mí sería un avance de la ciencia, porque está descubriendo algo, el cómo funciona. Entonces tiene el conocimiento de qué es lo que hace, los antibióticos con las enfermedades. Quizá un ejemplo de avance en la tecnología, los teléfonos celulares, ¿sí? Dice Leonardo, en mi criterio, las dos actividades son totalmente pertinentes para el momento histórico que vivimos. A este respecto, la nanotecnología y la biotecnología enmarcarán el destino de la humanidad. Sí, las dos actividades que estamos realizando, pues son muy, muy importantes para estos momentos que estamos viviendo, porque estamos en un momento donde utilizamos la tecnología y necesitamos también la ciencia casi para todo lo que realizamos.
Entonces, ya les di por ahí entonces, dos ejemplos. Un ejemplo de avance de la ciencia sería el descubrimiento de los antibióticos. Un ejemplo de avance en la tecnología, ahí están los teléfonos celulares. Ahí está otro ejemplo de la ciencia, una vacuna contra el Zika. Dice Leonardo, a partir del desarrollo de la física, el estudio de la termodinámica tuvo como desarrollo tecnológico las máquinas de vapor. Ahí tenemos dos ejemplos. Sí, un avance de la ciencia es el estudio de la termodinámica, el cómo suceden las cosas. Y el desarrollo tecnológico es la máquina de vapor. En base a ese conocimiento que ya se tiene de la termodinámica, se desarrollaron las máquinas de vapor. Entonces ahí están algunos ejemplos. Ahora vamos con la tecnociencia. La tecnociencia habíamos visto que era una fusión de lo que era la ciencia y la tecnología, que es en sí utilizando el conocimiento científico, el conocimiento de la ciencia y utilizando la tecnología, desarrollar nuevos productos, innovar nuevos productos. Pudiera ser el siguiente ejemplo, aunque ya tenemos aquí algo de los teléfonos celulares. Con el conocimiento que se tenían de las telecomunicaciones, del envío de información, se desarrolló en la tecnología lo que eran los teléfonos celulares. Entonces sería un avance de la tecnología. Entonces, en sí la tecnociencia es más una innovación en un producto que ya se tiene. Entonces, tal vez un avance de la tecnociencia pudiéramos mencionar ahora los celulares inteligentes. Aunque puede entrar en las dos partes. Entonces, en sí, vamos a ver que la tecnociencia va a ser la innovación de algún producto que ya se tiene desarrollado. Entonces, no sé si ahí en esta actividad hay alguna duda. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto que íbamos a ver. Que es el foro de clase, consecuencias de la biopiratería. Entonces, principalmente vamos a ver qué es la biopiratería y les tengo aquí un ejemplo muy, muy básico, o sea, no está muy específico. Entonces, biopiratería es el robo de la propiedad intelectual de los pueblos originarios y la diversidad biológica. En sí es el robo de conocimientos que se tengan generalmente, dice ahí, en pueblos originarios, pueden ser en comunidades indígenas. Un ejemplo que tengo aquí es un ejemplo muy, muy genérico. Dice remedios que pueden ser utilizados por los indígenas y que a veces son patentados por personas ajenas a la comunidad indígena, incluso hasta por extranjeros. Entonces, si en alguna comunidad indígena tienen conocimiento de que cierta planta sirve para curar cierta enfermedad o para curar heridas, entonces eso es un conocimiento que ya tienen en esos pueblos. Entonces, y es algo que a veces no ha sido estudiado por empresas, por científicos, y se dan cuenta que en cierto lugar lo utilizan para curar alguna enfermedad o para ayudar en la cura de alguna enfermedad o de heridas o algo por el estilo. Y entonces esas personas, sin hacer un estudio o sin respetar el conocimiento de las demás personas, patentan
patentan ese conocimiento, piden una patente diciendo yo descubrí que tal planta me sirve para curar o para ayudar en la cura de cierta enfermedad. Y entonces ahí están haciendo biopiratería. ¿Por qué? Porque eso ya ha sido utilizado por mucho tiempo por personas de ciertos pueblos y no le están dando el crédito a esas personas, únicamente le están robando esa información. Entonces, continuando con esto, como ustedes saben, el foro de debate no tiene como tal una calificación, pero en este caso sí va a ser muy importante su participación. ¿Por qué? Porque en el foro de clase nos está pidiendo retomar un ejemplo que vamos a poner en el foro de debate. Entonces van a tener que participar primero en el foro de debate con un ejemplo de biopiratería de las tradiciones indígenas mexicanas. Y en base a ese ejemplo van a explicar de manera general en qué consiste el caso y van a participar respondiendo a las preguntas. ¿Cuáles son las implicaciones que derivan del caso de biopiratería que investigaste? ¿Y cómo afecta este caso en el ámbito político, social, económico y cultural? ¿Y en qué te afecta a ti como mexicano? Entonces, todo esto va a ser en base al ejemplo que pongan en el foro de debate. Esta semana nos está solicitando 4 participaciones de acuerdo a lo establecido en las instrucciones. Y voy a entrar ahorita para que vean las instrucciones. Foro de clase. Me dice, primera participación, comenta el caso de biopiratería que investigaste en el foro de debate. Segunda participación, explica cómo afecta el caso en el ámbito político, social, económico y cultural. Y en la tercera participación, explica desde una perspectiva personal cómo te afecta el caso de biopiratería. Y para la última participación, para la cuarta participación que solicita, comenta con argumentos la participación de algún compañero. Entonces, en la cuarta participación vamos a leer el caso que haya presentado algún compañero y lo vamos a comentar. Muy importante que hagamos las 4 participaciones, porque es parte de la rúbrica lo marca que haya las 4 participaciones de la manera que está establecida en las instrucciones. Se los comento porque habrá quien diga, oiga, pues, ¿por qué tengo un 80 y tantos, un 90 y tantos en mi calificación de foro de clase si yo respondía a todas las preguntas? Sí, pero si respondes a todas las preguntas en una sola participación, no estás cumpliendo con las instrucciones. Entonces, y muy importante el apegarse a las instrucciones. Entonces vamos con lo que es el foro de debate. Como saben, esta semana les toca a los integrantes del equipo 3 de moderar el foro de debate. Ya les envié mensaje personal a cada uno de los integrantes del equipo 3 para que sepan que son parte de este equipo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este foro de debate? Vamos a explicar un caso de biopiratería de las tradiciones indígenas mexicanas. Y vamos a argumentar por qué se considera biopiratería, ¿sí? ¿Por qué se considera de este tipo, biopiratería de las tradiciones indígenas? Entonces eso es lo que hay que hacer esta semana. No sé si hay alguna duda.
Aquí nos dice Leonardo, un caso de este tipo es el tepescohuite, que se usa para el tratamiento de las quemaduras. Ahí está un caso que puedes presentar, Leonardo. Nos dice también Leonardo, las comunidades indígenas se encuentran en indefensión, pues el gobierno no les ha brindado los elementos logísticos y legales para proteger sus conocimientos y costumbres. Tiene mucha razón, no hay un fundamento legal para defender estos conocimientos que tienen en los pueblos indígenas. Los emporios a nivel global son bestias voraces que se han enseñado con los pueblos tercermundistas o en procesos de desarrollo. Pues sí, o sea, las empresas grandes lo que quieren es hacer dinero y no les importa el darles el crédito o incluso pues, si ya se está obteniendo algún beneficio monetario, pues el darles un apoyo a estos pueblos. Entonces, no sé si hay alguna duda. Bueno, al parecer no hay ninguna duda, entonces por mi parte es todo. Si posteriormente tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar, ya sea por correo electrónico, por el mensajero. Entonces, ahí les estaré atendiendo. Únicamente, antes de que no se me pase, mencionarles las actividades. Me hace falta calificar actividades de la semana 2, la segunda actividad, ya que esta semana, lo que fue nada más sábado y domingo, recibí 60 actividades. Entonces, revisar las 60 actividades enviadas de 2 días es algo difícil, ya que los sábados no me es posible ingresar a evaluar actividades. El domingo hago el esfuerzo de entrar un rato, pero 60 son demasiadas, y más en el caso de la segunda actividad de la semana 2, que es un texto argumentativo, el cual tengo que leer todo para ver que cumpla con lo que está solicitado. Entonces sí es un poquito tardado. Entonces, nada más quería hacer la aclaración, ya que pues sí, ya estamos a martes y no está calificado. Entonces ténganme un poquito de paciencia. Yo espero que terminar a más tardar el día de mañana por ahí a mediodía. Entonces, pues muy buenas noches y les deseo mucho éxito en sus actividades diarias.